Gracias, señora presidenta. El acoso escolar es un problema real en Andalucía, es un problema grave que merece mucha más atención que la que hasta ahora se le está dando tanto desde el Gobierno andaluz como incluso desde los distintos sectores de la comunidad educativa. Esa es nuestra premisa de partida. Y cuando nos acercamos a este fenómeno de la mano de expertos y de asociaciones que lo han estudiado a fondo, que conviven habitualmente con las niñas y los niños que están sufriendo el acoso y con sus familiares, observamos dos tendencias contrapuestas, pero que nos parecen igualmente preocupantes. Una, encabezada en este caso por la propia Junta de Andalucía, tiende a minimizar el acoso y tiende a ofrecer estadísticas poco creíbles para cualquier persona que esté mínimamente relacionada a través de su hija o su hijo con la comunidad educativa. Según las últimas cifras proporcionadas por la propia consejera en la Comisión de Educación el pasado mes de junio, la incidencia del acoso escolar en Andalucía afectaría únicamente a 358 niños y niñas, es decir, el 0,02% de los alumnos y alumnas de nuestro sistema educativo en infantil, primaria y secundaria. No parece que estas cifras sean muy creíbles ni que nos ayuden a ponerle remedio a este grave problema. Y a eso hay que añadirle que los profesionales de la educación pues no cuentan con los medios ni con la preparación suficientes para hacer frente a situaciones como las del acoso escolar. Docentes, inspectores y gestores de centros educativos, desbordados de tareas como están, a causa de esos recortes que, según la consejera de Educación, no existen en Andalucía, se ven incapacitados para dar una respuesta adecuada a los casos de acoso. Y la grave falta de orientadores en nuestros centros educativos tampoco ayuda a ponerle remedio. La otra tendencia opuesta, pero igualmente perniciosa, consiste en crear alarma social de este problema sin poner el foco en sus causas, sin evaluar su compleja realidad. La solución para lograr que la Administración y los profesionales del sector educativo puedan implicarse más y mejor en la solución a este problema no pasa ni por el alarmismo ni por el sensacionalismo mediático. Y no podemos guiarnos, en ese caso, por las cifras de estudios carentes del más elemental rigor metodológico, como los llamados informes Cisneros, a los que se hace referencia en la exposición de motivos de esta proposición no de ley, y en los que, como afirman algunos de sus críticos desde el ámbito universitario, por ejemplo, el profesor Fernández Enguita de la Universidad de Salamanca, se confunde a menudo el concepto de muestra estadística con el de muestra de perfumería. Es conveniente escuchar a las asociaciones, por supuesto, asociaciones fundadas en muchos casos por madres y padres víctimas del acoso, pero con dos criterios básicos. Primero, no quedarse nunca, como ocurre con la fundamentación de la PNL que se presenta hoy, con el trabajo de una sola asociación. Y segundo, asegurarse de que se trata de colectivos que realmente están comprometidos con la búsqueda desinteresada de soluciones a esta lacra social. Si escuchamos a una muestra más variada de asociaciones y profesionales y leemos lo publicado por expertos en este tema y por personas que lo han sufrido en su propia familia, podremos conocer algunas vías para abordar esta situación que merecen ser tenidas en consideración y profundizar en ellas desde unas buenas políticas públicas. ¿Qué planteamos desde Podemos para acabar con el acoso escolar? Primero, y siguiendo estas orientaciones de los colectivos a los que me acabo de referir y los expertos, es muy importante actuar rápidamente ante la detección de un caso grave. El tiempo juega en contra de la víctima y en casos extremos hemos visto que puede llegar a costarle la vida al menor si no se toman medidas con la necesaria rapidez. Segundo, es necesario formar al profesorado para que sepa cómo actuar ante casos de acoso. Necesitamos reforzar la plantilla de orientadores y creo que es un buen momento para recordar, por cierto, la PNL que aprobó este Parlamento en el mes de febrero pidiendo que se aumentara la plantilla de orientadores y orientadoras. En tercer lugar, es recomendable combinar las actuaciones del ámbito educativo con las de otros servicios como los de salud. Nos dicen también las familias que cuando un menor que sufre un caso de acoso acude a su pediatra o a su médico rápidamente, se le puede derivar a tratamiento psicológico y eso acaba siendo
en la mayor parte de los casos, una solución eficaz a ese problema. En cuarto lugar, conviene identificar bien grupos de especial riesgo y, en particular, los adolescentes que son hijos de padres y madres en proceso de separación o los alumnos de los primeros cursos de la ESO, donde se da una mayor incidencia de estos casos. Hay que recordar también que todos los expertos coinciden en el crecimiento exponencial del número de casos de acoso relacionados con la irrupción de los teléfonos de última generación o los smartphones. El ciberacoso, efectivamente, como se menciona en la PNL, es un problema nuevo y creciente que urge que lo abordemos con seriedad. Sin un análisis serio y riguroso de la realidad del acoso escolar, estaremos ofreciendo soluciones parciales e inconexas. Es imprescindible, por tanto, tener una visión de la magnitud real del problema. El acoso escolar no puede afectar, no afecta de ninguna manera, como se dice en el informe Cisneros, al 27% de los niños y niñas del sistema educativo. Si eso fuera así, lejos de estar construyendo un espacio de paz, como se propone con buena intención la Consejería, estaríamos en las escuelas ante campos de batalla. No es así en ninguno de los casos. Y esto no quita para que los casos de acoso escolar a los que nos enfrentamos supongan un verdadero infierno para los niños y las niñas que lo sufren y, por tanto, no debemos tampoco quitarles importancia. Es verdad que hay, según la entidad a la que nos refiramos, y ahí estoy de acuerdo con el señor Maillo en la dificultad de ceñirnos a trabajos de asociaciones cuando vemos que cada asociación tiene cifras totalmente diferentes unas de otras, ¿no? Save the Children habla de un 12% y la Asociación contra el Acoso Escolar en la Escuela, que me parece que está haciendo un trabajo muy serio en este aspecto, lo sitúa entre el 6 y el 7% y nos dice además que Andalucía estaría en la media estatal y no por encima, como se dice en otros casos. Bueno, pues un 6-7%, si nos quedáramos con esa cifra, seguiría siendo un porcentaje muy alto y estaríamos hablando de unos 110.000 niños y niñas afectados por una realidad de acoso, lo cual nos lleva a tomárnoslo suficientemente en serio. Nos dicen además desde esa asociación que el acoso, contrariamente a las ideas preconcebidas, afecta más a los niños y a las niñas de las clases acomodadas que a los de las clases subalternas, que aún conservan redes de solidaridad entre ellos. Cuando desde el Gobierno andaluz no se aborda la cuestión o no se da una respuesta suficiente por parte de docentes, dirección e inspección, el desenlace más habitual suele ser que al final, lo estamos viendo, el niño o la niña se cambia de colegio o de instituto. Esa falsa solución no hace más que poner en evidencia el fracaso del sistema, escondiendo los problemas y sus causas. En definitiva, urge contar con un diagnóstico adecuado de las dimensiones y características del acoso escolar en Andalucía, que debe ser encargado por la Administración, con la colaboración de asociaciones con trayectoria y solvencia probada en este ámbito y recurriendo a expertos tanto de la Administración educativa como ajenos a ella, por ejemplo, de la universidad. Y una vez realizado ese diagnóstico, no debe demorarse una intervención adecuada, consensuada y multidisciplinar para reducir en todo lo que se pueda el impacto de este fenómeno, sabiendo incluso que en países donde se ha contado con las más eficaces políticas en esta materia, no han logrado tampoco erradicar del todo esta lacra social. Tenemos una reflexión pendiente que hacer sobre qué valores imperantes inculcan la violencia como parte de nuestras sociedades. Cuando una niña, y con esto termino, cuando una niña de 9 años abandona su hogar diciendo que no tiene amigos en el colegio, y sus padres la encuentran al borde de un precipicio, y estoy hablando de un caso real, es que tenemos un grave problema. Es hora de tomárnoslo en serio y aunar todos los esfuerzos necesarios para hacerle frente, desde la Administración y con ayuda, con toda la ayuda que haga falta, pero entre todos y todas. Muchas gracias. Muchas gracias, señor de Manuel. Interviene a continuación el Grupo Parlamentario Popular. Lo hace la diputada señora Carazo. Señoría, tiene usted.